¿Ustedes habían escuchado de este cuadro de la joven de la perla? Este cuadro que le llaman la Mona Lisa holandesa. Sí, porque yo no. He leído este libro sin saber nada del cuadro, nada. ¿De qué trata? Esta novela es del tipo histórico. Se trata de una chica que pertenece a un estrato socioeconómico bajo, que es contratada por un señor y su esposa. Este señor es pintor. El señor y la señora Vermeer la contratan como la nueva criada de la casa. Ajá, lo que aquí en el Perú le podríamos llamar empleada del hogar. Sí, cama adentro, salidas los sábados a mediodía, vuelves lunes en la mañana. ¿Cómo sé eso? No pregunten. Ella se llama Griet y ella tiene muy presente que proviene de un hogar bastante humilde. Por lo tanto, ella se coloca en una personalidad sumisa, en una personalidad nada conflictiva. Empieza a vivir con los Vermeer y le dice adiós a su mamá y a su papá. Esta familia, donde está el pintor y su esposa que la contrataron, tienen 5 hijos. En ese entonces, el ser pintor era algo que era muy bien remunerado, ¿no? Te contrataban para hacer cuadros personalizados y te pagaban bastante bien por eso. El asunto es que esta chica tiene algo especial, una sensibilidad que hace que ella pueda valorar las pinturas de Vermeer. Llegó un punto en el que Vermeer quería pintar a Griet, quería pintar a una criada, y esto era muy poco usual. Él ni siquiera había pintado a su esposa, él pintaba solamente gente que le pagaba por ser pintada. Esto se convirtió como en un chisme del pueblo, de una criada que está siendo pintada, ¿no? Le empezó a dar cierto protagonismo que no era normal en la época. Y aquí es donde comienza el drama familiar, ¿no? El drama para Griet. Hablando un poco de la autora, se llama Tracy Chevalier. Es una escritora que aparentemente le gusta escribir novelas históricas. Estudió lengua y literatura inglesa en el Oberlin College de Washington, D.C. Trabajó como editora, pero la abandonó. ¿A quién recomiendo leer este libro? Mira, si te encanta la novela histórica, además, si conoces esta pintura y te gusta la pintura, te gustaría conocer una posible teoría de cómo se pintó, probablemente te guste este libro. Siento que es un libro visual, porque te explican los colores, te explican las metáforas sobre lo que ella ve. Hay varias escenas en donde Griet se queda mirando las pinturas de Vermeer y las describe. Es muy interesante, la verdad. A quien no le recomiendo leer este libro, si no sabes nada sobre esta pintura, pero así nada de nada, probablemente no se entienda, te parezca muy lenta, muy aburrida. Y en realidad una novela histórica es así, ¿no? Te trata de explicar el contexto histórico, es muy descriptiva respecto a eso y a veces como que se queda en esas explicaciones y pareciese que la historia no avanza. Entonces, si no sabes nada de esta pintura, te vas a aburrir. Yo más o menos que lo disfruté, pero creo que lo hubiese disfrutado más con la atención de saber cómo llegaron a esta pintura, ¿no? Porque aparentemente ella era una criada y no iba a pasar nada con ella. Pero en la historia te das cuenta que poco a poco se va a dar este cambio, ¿no? En resumen, la finalidad de este libro es una versión ficticia de cómo se creó esta pintura. Por cierto, hay un video muy bueno que te explica todo sobre este tema de Vermeer, Johannes Vermeer. Te explica todo sobre este tema y lo voy a dejar en la cajita de descripción para que lo puedas ver. Es un señor muy popular que habla de arte. Y cuando vi su video, como que me di cuenta del contexto en el que Tracy intentó poner la historia, ¿no? Es muy bonito, me parece muy artístico. Bueno, ahora lo que me gustó. Esta no es una historia de amor, claramente, pero ya saben ustedes que una historia sin amor, siento que es una historia un poco incompleta,
una historia vacía. Y también creo que el amor está en todos lados, en diferentes formas. Y creo que este libro no es la excepción. Me gustó el sentir de Griet porque siento que fue algo que se dio de manera bastante gradual, que empezó como una combinación de fascinación, de admiración, y se convirtió en algo muy parecido a lo que muchos le llaman enamoramiento, ¿no? Y eso fue lo bonito, ¿no? También me agradó que te sumerja en esta época. Me parece que tiene muchos detalles totalmente distinta al actual. Te vas enterando cómo era el trato entre las personas, cómo eran estos cambios de estatus social, los rangos, ¿no? Cuáles eran las expectativas de vida, ¿no? O sea, a mí me sorprendió mucho que ellos no tengan tantas ambiciones, ¿no? Sobre todo los criados, la gente que vive en el pueblo, en los mercados. Era una expectativa bastante simple, prácticamente el de sobrevivir. También te explica un poco cómo era este proceso de conseguir pareja. La cultura era muy diferente y eso es muy interesante saberlo. Me agradó eso y también, como decía hace un momento, que el libro es visual. Las descripciones de las pinturas son muy acertadas, me recuerdan a las de Dorian Gray y muy interesante, sí, me gustó. Hay una escena que me encanta de este libro, que creo incluso que es algo reveladora para los que nos gusta explorar los sentidos, y es el siguiente. Aquí está. El señor le dice a Griet: ven aquí, Griet. Dejé el trapo en el alféizar y me dirigí hacia él. Mira por la ventana. Miré afuera, hacía un día de viento y las nubes desaparecían detrás de la torre de la iglesia nueva. ¿De qué color son esas nubes? Blancas, señor. Él arqueó las cejas ligeramente. ¿Segura? Les eché un vistazo. Y grises. A lo mejor nieva. Vamos, Griet, puedes hacerlo mejor. Piensa en tus verduras. ¿Mis verduras, señor? Él movió la cabeza levemente. Lo estaba haciendo enfadar otra vez. Se me tensó la mandíbula. Piensa en cómo separabas las blancas, los nabos y las cebollas. ¿Son del mismo color blanco? De repente lo entendí. No, señor, los nabos también tienen verde y las cebollas amarillo. Exacto. Y ahora, ¿qué colores ves en esas nubes? Tienen algo de azul, dije, tras observarlas unos minutos. Y amarillo también. Y tienen algo de verde. Me emocioné tanto que me puse a señalarlas. Había estado mirándolas toda mi vida, pero me sentía como si las hubiera visto por primera vez en ese momento. Descubrirás que hay poco blanco puro en las nubes, pero aún así la gente dice que son blancas. Me parece muy bonito. Jeje. Bueno, lo que no me gustó del libro. La verdad es que Griet no me cayó bien. En general, ningún personaje aquí es carismático, no me lo parece. No encontré a ninguno. Me parecen personajes grises, sin ambiciones, sin personalidad, sin brillo. No sé, pero lo sentí monótono, plano, rutinario. Me imagino que es por la época, ¿no? Como decía, era una época bastante simple. No había tanta aventura en sus corazones, tantas fantasías en su cabeza, sino más bien había calma. No creo que las novelas históricas sean un poco para mí. Siento que este libro es un poco difícil de encontrar, no es muy popular. Sí me gustó, pero no lo volvería a leer. Lo que sí agradezco es que me haya dejado ganas de pintar. Eso no cualquier libro lo hace. De hecho, me puse a ver los talleres de pintura en Bellas Artes, en la Escuela de Bellas Artes de aquí, del Cercado de Lima. Y por cierto, les quería comentar un poco de esos talleres. Ahorita lo busco.